el señor Mazón desde la Diputación de Alicante se ha dedicado a criticar, a cuestionar de forma irresponsable todas las medidas y políticas que desde el gobierno valenciano y del gobierno de España se han impulsado para superar esta terrible pandemia que lamentablemente en estos momentos todavía padecemos y de una manera preocupante, ¿no? Esa lealtad, esa responsabilidad que sí que ha tenido nuestro grupo aquí, no la ha ejercido el señor Mazón como presidente de la Diputación de Alicante, pero por esa razón, porque él lo que buscaba desde el minuto uno es ser la oposición al gobierno valenciano, aunque sea desde una irresponsabilidad perversa. Hemos sido un elemento clave para mejorar la gestión de la Diputación a través de nuestras propuestas, que es cierto que muchas de esas propuestas han sido atendidas y han supuesto avances en la gestión de la Diputación. Y cuando no nos han hecho caso, se ha demostrado que teníamos razón en nuestros planteamientos. Y pongo un ejemplo muy claro. En el momento que se produjo el peor desastre que ha sufrido esta provincia, el peor desastre natural que fue la Dana, nosotros exigimos que las ayudas a la Dana estuvieran en el presupuesto de la Diputación de Alicante porque era la única manera de que llegaran esos recursos de forma rápida a los ayuntamientos afectados. No nos hicieron caso